Bien, estamos de regreso y mientras vuelven todos, chicos, ¿cómo va? ¿Está bien la velocidad? ¿Creen que es muy rápido, muy lento? No, está bien para mí. Sí, para mí también está bien. Gracias. No tengan quizás, no se reserven, ¿no? Esa apreciación que ustedes tienen de la clase. Siempre nos ayuda a nosotros los profesores a mejorar. Y la mejora va en función del estudiante, ¿no? A lo que voy es que hay estudiantes que quizás necesitan un poco más de explicación y otros necesitan más contenido. Entonces, en función a eso, el profesor mejora en función del estudiante, porque no todos los estudiantes son iguales, cada clase es distinta, ¿de acuerdo? Entonces, no se guarden esa apreciación que tengan de una clase. Profesor, no entendí esta parte, está corriendo mucho, está muy lento, profesor, podría avanzar porque ese concepto ya lo vimos, entonces, y así nos vamos acomodando, ¿no? Que sea por esas 2 semanas que tenemos clase. Bien, veamos entonces la formulación. No es diferente a la formulación de los óxidos, es lo mismo. Vamos a ver que el estado de oxidación del hidrógeno va a depender, recuerden esto, va a depender. Por eso le he puesto más menos, porque cabe la posibilidad de que sea más o sea menos. ¿De quién depende? ¿De quién depende que el hidrógeno actúe con carga positiva o negativa? Depende del otro elemento. Ujú. Excelente, Lucero. Depende de este elemento. Si ese elemento es no metal, ¿qué carga usará el hidrógeno? Si es no metal el elemento. Utiliza el menos, ¿de acuerdo? Si ese elemento es un no metal, perdón, utiliza el más, disculpen, utiliza el más. Porque el hidrógeno es el más débil de todos los no metales. Así que cuando se encuentra con un no metal, el hidrógeno actúa con más. Pero si este elemento es un eh, no metal, actúa con menos. Esto es importante. Hidrógeno siempre le gana electrones a los metales, por eso su carga va a ser negativa frente a un metal. Y el hidrógeno pierde electrones frente a un no metal, por eso es que en ese caso su carga va a ser positiva, de pérdida. ¿Y qué hacemos? Intercambiamos estados de oxidación. ¿Sí? El estado de oxidación del elemento pasa a ser subíndice del hidrógeno y el estado de oxidación del hidrógeno pasa a ser subíndice del elemento. Se eliminan las cargas. Esa es la fórmula. Ahora, ¿se podrá simplificar aquí? No. ¿Cuál es la razón, el motivo por el cual no podría simplificar en un hidruro? A ver, Cifuentes, ¿cuál es el motivo? Rudy. ¿Quién se dio cuenta cuál es el motivo por el cual no puedo simplificar un hidruro? Porque solo hay un 1 y el n que es valencia de elemento. O sea que para simplificar tendría que haber como un número que tenga coherencia. O sea que se pueda dividir el mismo, o sea que el mismo número. Que sea par, ¿no?
Sí, que sea par. Exacto. Esa es la Y razón. como aquí solo hay un n y también un 1, como ninguno tiene par, todos son impares, ahí nomás se quedaría. Ujú. Esa es mi forma de pensar yo. Sí, está bien la forma en cómo razonó, está muy bien. Por más que n sea par, yo puedo decir que, pero ya, imaginemos, profesor, que n es 2. ¿Ahí se puede simplificar? No, porque el 1 nunca va a cambiar. Este 1 viene del hidrógeno y el hidrógeno siempre va a tener 1, siempre. Y siempre le va a ceder 1 al elemento que lo acompaña. Así NCA2, NCA4, NCA6, nunca voy a poder simplificar la fórmula de un hidruro. ¿Sí? Ya sabemos el motivo. ¿Sí? ¿Entendió, Lucero? Sí, Ok. Estados de oxidación. Esto es importante. Los estados de oxidación son la forma en cómo se comporta un elemento frente a otro elemento. En este caso, vamos a ver que los elementos van a tener valencia fija. Y eso nos ayuda bastante, ¿eh? Porque no es tan complicado como los óxidos. En los óxidos veíamos que la valencia era variable, ¿no? El carbono tenía 2 valencias, el cloro tenía hasta 4 valencias, el cobre tenía 2 valencias, fósforo tenía 3 valencias, azufre 3 valencias, y era todo un mundo, una complicación. Aquí la cuestión es más sencilla, porque nos dicen los elementos tienen valencia fija. ¿Cómo así? Los elementos del grupo 1A van a actuar ¿con qué carga? ¿O con qué valencia? con carga negativa. Recordemos que son metales. ¿De acuerdo? El grupo 1A son metales, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso? Sí, Ok. Y cuando un metal se une al hidrógeno, ¿quién pierde ahí? ¿El hidrógeno o el metal? El metal. El metal, exacto. Exacto. El hidrógeno puede ser débil, pero aún así sigue siendo un no metal. Y recuerden esto, los no metales siempre ganan electrones frente a los metales. El grupo 1A, su valencia es 1, pero positivo o negativo. Profesor, si todos son metales, se supone que va a ser positivo. Grupo 2A, siguen siendo metales. La valencia que van a tener los elementos del grupo 2A frente al hidrógeno va a ser más 2. Grupo 3A, profesor, ahí hay metaloides, ahí va a depender. Así que vamos a ponerle más menos, depende qué elemento es. El 4A, no metales, aquí va a ser menos 4. Ellos ya van a empezar a ganarle electrones porque son no metales. Grupo 5A, son no metales, por lo tanto van a ganarle al hidrógeno. 6A, también van a ganarle. 7A, también van a ganarle. De esa forma se puede deducir las cargas, simplemente teniendo como idea fija que los metales pierden electrones y los no metales ganan electrones. Profesor, una pregunta. Con respecto a la carga, que hace un rato me equivoqué y dije que, bueno, el metal tenía carga negativa, ¿es correcto o es al revés? O sea, el no metal tiene carga negativa y el metal carga positiva. Sí. Los metales pierden electrones. Y cuando un elemento pierde electrón, se carga positivamente. ¿Sí? Positivamente. No vamos a ver metales con carga negativa. Es muy difícil. Es muy, muy difícil. Muy difícil. Los metales siempre van a tener cargas positivas. Por ejemplo, ¿no? Solo un ejemplo. El ion magnesio de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene sales, ¿no? Sales, el ion magnesio, el ion sodio, y todos ellos tienen cargas positivas. El ion cloro, profesor, también tengo cloro. Claro, hay cloro, pero como el cloro es no metal, la carga es negativa.
Entonces, a respuesta de su compañera, el grupo 1A está conformado por metales, por lo tanto su carga va a ser positiva, más 1. ¿Sí? ¿Está bien, Lucero? Sí, profesor. Gracias por la explicación. Ok, de nada. Avancemos entonces. Recuerden esto, tomen su tabla periódica, imagino que lo tienen al alcance. Valencia fija. 1A, 1, 2A, 2, 3A, 3, 4A, 4. Hasta ahí no hay problema. Grupo 5A, cambia. ¿No? Uno lógicamente podría decir, profesor, 5. No, pero no es así. No es así. La valencia con la que actúan los elementos del grupo 5A no es 5, por si acaso, es 3. Y va bajando. 3, grupo 6A, 2, grupo 7A, 1. Pero del grupo 1 hasta el 4 sí coincide. 1, 2, 3, 4. Y en la práctica vamos a ver más esto. Bien, entonces vamos a dividir a los elementos en hidruros metálicos y hidruros no metálicos. Vamos a ver en los primeros, hidruros metálicos. Son compuestos binarios, ya sabemos eso, formados por la combinación del hidrógeno con un metal. Especialmente metales, ¿de qué grupos, chicos? ¿De qué grupos nos dice? De primero A y segundo A. 1A y 2A. Muy bien, Nancy, muy bien, Lucero. Del grupo 1A y 2A. Especialmente con ellos son los que van a formar hidruros metálicos. ¿Sí? No se compliquen la vida tratando de formar hidruros con elementos de metales de transición. No. Céntrense en lo más sencillo. Cuando comprendamos lo más sencillo, pasamos un poco a lo complejo. ¿Sí? Por el momento, como es una clase corta, vamos a trabajar con hidruros metálicos, pero con elementos del grupo 1A y 2A. El hidrógeno, en este caso, su carga va a ser negativa o positiva, si está frente a un metal. Positiva. Negativo. El hidrógeno, perdón, tendrá carga negativa. Negativa, porque está frente a un no metal, y el no metal va a perder. Y si el metal pierde, el hidrógeno gana. Si el hidrógeno gana, se cargan de manera negativa, porque lo que gana son electrones. Cuando tú ganas electrones, estás ganando cargas negativas. Por eso es que te cargas negativamente. Cuando pierdes electrones, estás perdiendo cargas negativas. Y es por eso que te quedas positivo, ¿no? Me levanto hoy día y, bueno, estoy un poco cansado, pero voy a ser positivo. Entonces, dejo todo lo negativo de lado, ¿no? Si algo me pasó ayer, bueno, ya no importa. Llegué un poco tarde al trabajo, no interesa. Vamos a ponernos positivos. Dejamos de lado todas nuestras cargas negativas y nos quedamos positivos. Pero si más bien empezamos a tomar en cuenta todos nuestros errores, ¿no? Que no es malo, pero tampoco está bien hacerlo todos los días. Ayer me fue mal, no entendí la clase, no estudié, me levanté tarde, ya no puedo más. Entonces, te estás llenando de negatividad, ¿no? Eso sucede con los átomos. Al ganar cargas negativas, se quedan negativos. Al perder cargas negativas, se quedan positivos. Este concepto, chicos, les va a ayudar bastante en todo química. Por eso es que siempre lo remarco. Ok, entonces vamos a ver que el hidrógeno actúa con -1. -1. Y el metal actúa con +N. N puede ser cualquier número, dependiendo en qué grupo estemos, ¿no? Si tomo un elemento del grupo 1A, su valencia será +1. Si es un metal del grupo 2A, su valencia será +2. Una vez que ponemos o elegimos el elemento que va a acompañar al hidrógeno, intercambiamos valencias. ¿Y las cargas? ¿Qué pasa con las cargas? ¿Qué pasa con las cargas? Desaparecen, chicos. Desaparecen. ¿Eso? Así quedará nuestro hidruro. Por lo general, los hidruros van a ser sólidos a temperatura ambiente.
Tenemos aquí un ejemplo. ¿Qué hago, chicos, para poder obtener aquí un hidruro? ¿Qué hago? Tengo el sodio, tengo el hidrógeno. ¿Qué hago? Quiero un hidruro. Primero se intercambian las valencias. Ujú, muy bien. Aunque esto parezca repetitivo, es importante que nosotros entendamos, estemos familiarizados con ese proceso. Se van las cargas. Ahora, la fórmula queda así, Na1H1, o podemos omitir ese 1. Se puede omitir. Exacto. De hecho, la química, los libros, ¿no? Nos dice omite. Ya no es necesario que pongas 1, porque se sobreentiende que hay un solo hidrógeno. Entonces, omitimos. ¿Sí? Todos los 1 se omite. Vean ahí, dense cuenta. Los 1 se omiten. Y la fórmula sería, para el primer compuesto, NaH, y para el segundo compuesto sería CaH2. El primero se llama hidruro de sodio, y el segundo es hidruro de calcio. ¿Sí? Estamos utilizando la nomenclatura tradicional. Recuerden que cuando un elemento tiene solo una valencia, de manera tradicional, solo se dice hidruro de sodio. Y como aquí en los hidruros todos tienen una sola valencia, no vamos a tener hidruro sódico, hidruro cálcico, no vamos a tener nada de eso. Nada de ico ni oso. Aquí no hay eso, porque los elementos actúan con una valencia. No hay necesidad de diferenciarlos de acuerdo a su mayor o menor valencia. Agregamos un ejemplo por aquí. A ver, elegimos al magnesio. Y lo vamos a enfrentar, para que sea un hidruro, tiene que ser el hidrógeno. La pregunta aquí, la pregunta. ¿Cuál es la valencia del hidrógeno en este caso? 1. 1. 1, ¿menos o más? Uno más. Fíjense al lado de quién está. Está al lado del magnesio. ¿El magnesio qué es? ¿Metal o no metal? Es un metal. Es un metal. Entonces, Pasaría por menos 1. exacto, el hidrógeno sería menos 1 y el metal que pierde sería más 1. ¿Sí? Pero en este caso, ustedes tienen que ver en qué grupo está el magnesio. ¿En qué grupo está el magnesio de la tabla periódica? 1 o 2A. 2. 2A. Entonces su valencia no va a ser más 1. Su valencia sería más 2. ¿Sí? Recuerden eso. En hidruros tienen valencia fija. Los del grupo 1A, valencia 1. Grupo 2A, valencia 2. Grupo 3A, valencia 3. Grupo 4A, valencia 4. Grupo 5A, valencia 3. Grupo 6A, valencia 2. Grupo 7A, valencia 1. Entonces aquí simplemente intercambiamos valencias y la fórmula quedaría Mg1, pero eso se omite, no lo voy a poner, H2, eso sí lo voy a poner. Esa es mi fórmula. ¿Cómo se llama? Hidruro de magnesio. Magnesio. Exacto, así sencillo el nombre, hidruro de magnesio. No puedo simplificar,
Recuerden que los hidruros no se simplifican. No porque no quiera, sino porque no se puede. Ok. La nomenclatura. Para el caso de los hidruros, vamos a utilizar 2 de las 3 nomenclaturas que tenemos disponibles. ¿Cuáles son esas 2 nomenclaturas que vamos a usar? La stock y la La sistemática. Muy bien. La stock y la sistemática, o también conocida como IUPAC. Entonces, por un lado tenemos la formulación. En la otra columna está la fórmula. En la tercera columna, la nomenclatura, el nombre, sistema de stock. Y sistemática en la última columna. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Primer hidruro con el sodio, hidruro de sodio. Tenemos aquí, hidruro de sodio, no hay problema. Calcio, hidruro de calcio. En sistemática sería dihidruro de calcio, ¿no? Eso es sistemática. Dihidruro de calcio, porque hay 2 hidrógenos. Con aluminio, hidruro de aluminio. Stock. Profesor, ¿y por qué no le está poniendo la valencia entre paréntesis? Recordemos que sodio, calcio, aluminio tienen solo una valencia. Entonces no hay necesidad. Yo no me podría preguntar, profesor, ¿y sodio qué? ¿El sodio más 1 o el sodio más 2? No hay sodio más 2. Solo existe sodio más 1. Así que en stock nos dice la regla que cuando el elemento tiene solo una valencia, ya no es necesario colocar el estado de oxidación en números romanos. Ya no es necesario. Lo que sí podemos hacer en plomo sí se pone eso, porque hay plomo con otras valencias. Hidruro de plomo 4. ¿Por qué? Porque el plomo que estoy utilizando tiene valencia más 4. En sistemática, si ustedes se dan cuenta, hay 4 hidrógenos y prefijo de 4 es tetra. Tetrahidruro de plomo. Cobre. Ya saben que hay cobre más 1 y cobre más 2. En este caso estoy utilizando el cobre más 2. Y en stock hay que mencionar eso. Hidruro de cobre 2. Y en sistemática sería dihidruro de cobre. Revísenlo, revisen la tablita por un minuto y me dicen si tienen alguna pregunta. Y si no, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Preguntas? Por mi parte, ninguna, profesor. Ok. Ninguna pregunta, profesor. Ok, y aquí. ¿Los demás chicos? ¿No hay preguntas? Ok, vamos a apuntar también a Jackie que se hace presente. Al momento de ustedes responder, ya me están diciendo que están ahí, atentos a lo que yo estoy hablando. Ok. Ya. Listo. Vamos a apuntar también a Sebastián que ya apareció. Muy bien. Ya chicos, ya tengo sus nombres de los que han participado, los que están presentes en clase. En caso a mí me pidan un informe, pues yo solamente tendré que decir, ¿no? La realidad. El salón estuvo así, participaron tales alumnos, los demás no participaron, no encendieron cámaras. Lo que es, ¿no? No hay otra cosa, no tengo por qué agregar ni quitar nada. Claro, cuenta la protección en el chat también. Claro que sí, cuenta. Bien, entonces si no hay preguntas, vamos a ver qué diapositiva sigue, porque creo que el tiempo nos está ganando. Hidruros no metálicos. Ya sabemos que los hidruros no metálicos se forman en el hidrógeno con un no metal. La formulación es la misma que hemos estado viendo en hidruros metálicos.
Los hidruros no metálicos tienen lo mismo. La carga sí va a ser diferente. Aquí el hidrógeno ya no va a actuar con menos, sino con más, porque recuerda que está frente a un no metal, y el no metal sí le va a ganar sus electrones. Igual, intercambiamos valencias, es lo mismo. Estos compuestos se encuentran en estado gaseoso, ¿ya? No es como los hidruros metálicos que estaban en estado sólido, ellos están en estado gaseoso a temperatura ambiente. Y se pueden clasificar en hidruros especiales y ácidos hidrácidos. Ahí vemos los ejemplos. Simplemente intercambiamos el boro y el germanio, son no metales. Intercambiamos valencias. Se omite el 1, recuerden eso, no se puede simplificar. Y la nomenclatura es la misma, ¿no? Hay 3 hidrógenos, trihidruro de bromo. Nomenclatura sistemática. Tetrahidruro de germanio, nomenclatura sistemática. Hidruros especiales, eso lo habíamos visto también en el cuadro que vimos al inicio, ¿no? Los hidruros especiales se forman con el boro, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. ¿Sí? Son los hidruros especiales, formados con los elementos no metálicos del grupo 3A, 4A, 5A. Ahí está. Eso lo vamos a dejar también en claro, por supuesto, para que se lo revise. La nomenclatura de esos hidruros están aquí. Ahora, para este caso vamos a utilizar el nombre común o la tradicional y la IUPAC. ¿Sí? Por ejemplo, el BH3, trihidruro de boro, su nomenclatura común es borano. El B2H6, su nomenclatura IUPAC sería hexahidruro, porque hay 6, de diboro, hay 2 boros. Pero su nombre común es diborano. El CH4, tetrahidruro de carbono, pero comúnmente conocido como metano. Tetrahidruro de silicio, igual, conocido como silano. El tetrahidruro de germanio, conocido como germano. Trihidruro de nitrógeno, NH3, conocido como amoníaco. Trihidruro de fósforo, fosfina. Trihidruro de arsénico, arsina. Y el trihidruro de antimonio, estirina. La nomenclatura IUPAC es sencillo, solamente es ver la fórmula y acordarnos de los prefijos numerales, nada más. Esto sí, de nomenclatura común, sí hay que grabarse, ¿no? Entonces, pero uno lo puede deducir. Todos terminan en ano y en ina. Ok. Y los hidruros hidrácidos, ya eso lo vamos a ver cuando veamos ácidos. ¿Sí? Ya eso no corresponde a esta función química, ¿no? Eso lo vamos a ver ya cuando veamos ácidos. Bien, chicos, me parece que ¿Por eso ustedes... está una cara de emoji allí? Sí. ¿Ustedes tienen un receso a esta hora? ¿Me confirman? Sí, profesor. Ah, ok. Sí, ya me estaba pasando demasiado tiempo. Bueno, chicos, hasta aquí entonces llegaríamos. Hemos visto, hemos completado la clase. Y bueno, en Classroom dejaremos la tarea y alguno que otro video para que refuercen. Si ustedes tienen preguntas, si tienen dudas de esta clase o de la tarea, igual escriban en Classroom y a través de ese medio nos estamos comunicando, ¿sí? Gracias, gracias por su atención. Nos vemos en la próxima Profesor, clase. ¿Sí? una pregunta. Los videos y la diapositiva lo va a subir a Classroom. Sí, lo voy a subir a Classroom. ¿Alguna otra pregunta? Ujú, ok. Bien. Cualquier otra duda que tengan, no olviden, me escriben a Classroom, ahí su comentario, y ya le respondo. Bueno. Les adelanto, esa es la tareita que voy a dejar. Ya lo verán también en Classroom. Gracias por su atención, chicos. Está bien, profesor. Hasta luego. Adiós. Cuídese. Hasta la próxima clase, Hasta profesor. luego, Muchísimas profesor. gracias. Hasta luego. Hasta luego.